Un gusto saludarles, apreciados estudiantes. Bienvenidos a este CIPAS, diseño de antenas. Y pues bueno, quería primero preguntarles, ¿ustedes tienen ya el software instalado de MATLAB con todos con los recursos y por medio del correo institucional? ¿Sí? Mm. Sí, señora. Ok, perfecto. ¿Alguno no tiene instalado MATLAB de los que están presentes? Bueno, chicos, bueno, entonces como todos ya tenemos instalado MATLAB y he visto algunas inquietudes en relación a dónde encontrar la aplicación Antenna Designer, pues recuerden cuando iniciamos MATLAB, aquí en MATLAB en la parte superior tenemos tres pestañas, el Home, el Plots y Apps. Entonces, para poder buscar esta aplicación de Antenna Designer, tenemos que irnos a la parte de Apps y si no nos aparece aquí en este menú, es porque no está instalado el Toolbox de Antenna Designer. Para poderla instalar, tenemos que darle clic aquí en Get More Apps. Le damos clic allí, luego que le damos clic, se despliega una ventana nueva y en esa ventana nosotros debemos escribir aquí el nombre del toolbox, antena con doble N en inglés, toolbox. Le damos clic allí donde nos aparece la opción, como usted, el que no lo tenga instalado, le va a aparecer aquí la opción de instalarlo. Le va a aparecer así en forma de botón. Como ya lo tengo instalado, nos va a aparecer la opción de instalarlo. Entonces, tendríamos que darle al botón instalar y luego ya nos aparecería aquí en el menú. Si no le llega a aparecer, pues cierre MATLAB y vuelvan a abrir y seguramente ya le va a aparecer cargado el toolbox de Antenna Designer. Entonces, bueno, para diseñar una antena usando este toolbox, tenemos que hacerle clic allí y automáticamente se nos despliega la siguiente ventana. Entonces, para empezar con un nuevo proyecto, le debemos darle aquí a New, un diseño, y automáticamente se nos despliega una ventana y como les había explicado en la webconferencia anterior, aquí nosotros podemos escoger los tipos de antenas que queremos usar para nuestro diseño. Entonces, ya sabemos que para esta actividad de la fase 3 estamos tratando de conectar dos puntos por medio de un punto intermedio, ¿verdad? Para que haya conexión entre estos dos, pero como queremos hacer al fin y al cabo una conexión punto a punto, vamos a necesitar qué tipo de antenas, con qué tipo de patrón de radiación vamos a necesitar la antena. A ver, estoy haciendo una pregunta. ¿Qué tipo de patrón de radiación debe tener una antena si nosotros queremos hacer un enlace punto a punto? Primero vamos a querer, ¿verdad? Que nuestra energía vaya dirigida, ¿verdad? Adelante, Jonathan. La antena debería ser direccional, ¿no? Muy bien. Muy bien, Jonathan. Así es, ¿verdad? Nuestra antena debe ser direccional o directiva. ¿Por qué? Porque recuerden que el patrón de radiación, que es una de las características de los parámetros de las antenas y que estudiamos en la primera unidad, es la manera en la cual nosotros vamos a la manera podemos ver cómo se va a propagar la potencia, la radiación, las ondas electromagnéticas que van a salir de nuestra antena y nosotros queremos que sean direccional porque van a llegar exactamente a un punto. Queremos que esa potencia esté dirigida hacia un punto para que llegue a una mayor distancia. Igual recuerden también mucho la normativa, dice que cuando estamos planificando un enlace punto a punto, necesitamos utilizar también dispositivos que operen en ese modo. Es decir, también necesitamos tener antenas que cumplan con ese objetivo, donde vamos a tener un ancho de haz mucho más delgado
Y pues bueno, entonces MATLAB, ¿qué nos va a mostrar acá? Nos va a mostrar las diferentes galerías de antenas como antenas de apertura, que son todas estas antenas basadas en guías de ondas. Tenemos las antenas de tipo de cono, las antenas del tipo dipolo, las antenas de tipo fractal, las antenas de tipo helicoidal, las antenas de tipo de lazo, las antenas de tipo monopolo y otros tipos de antenas como la luz periódica, la de ranura, la Yagi-Udo, la Vivaldi, y otras antenas planas como de circuitos impresos, le dicen patch o microstrip, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de antenas también, de espiral. Bueno, entonces, si nosotros queremos revisar aquí en MATLAB qué tipos de antenas son direccionales, nosotros podemos escoger aquí en la opción de radiación, podemos escoger la opción direccional y entonces automáticamente aquí en la galería de antenas se me van a activar solamente las antenas que tienen un patrón de radiación direccional, es decir, que ustedes pueden trabajar con cualquiera de este tipo de antenas direccionales, ¿verdad? Va a ser favorable por ustedes. Yo, por ejemplo, para este ejemplo voy a tomar este tipo de antenas HOME y algo importante también que ustedes deben tener en cuenta en esta actividad es que esta antena que ustedes van a diseñar debe operar en una banda de frecuencia libre. Yo aquí voy a hacer un ejemplo en una banda de frecuencia que no es libre, pero sí se utiliza para radioenlace. Entonces, aquí, otra parte del diseño que debemos especificar aquí en MATLAB es la frecuencia en la cual va a operar nuestro sistema. Espérense un minutico, un segundito que están tocando las... Bueno, entonces, como les iba diciendo, el otro dato importante que nosotros debemos suministrar a este software es la frecuencia de diseño en la cual va a operar nuestro sistema. Como les había mencionado, yo voy a colocar aquí una frecuencia que no es libre, pero ustedes sí la deben diseñar en una frecuencia libre. Yo voy a hacerla aquí a 11 GHz, le voy a dar a aceptar. Entonces, inmediatamente cuando le doy a aceptar, el que me va a hacer los cálculos de la geometría de la antena. Cuando va a ser el largo, el ancho, la altura, el ancho de la alimentación, la altura de la alimentación. De hecho, sí, si le damos aquí, miren que MATLAB tiene esta parte interactiva, miren que aquí tienen el monopolo y aquí estaría la guía de onda. Y ahí estaría la alimentación del monopolo, aquí abajo. Cómo se alimentaría la antena. Y aquí quedaría el punto. Él hace toda la geometría, ¿por qué? Porque casi todos estos software de antenas simulan toda la parte electromagnética utilizando la parte de momentos y toda la parte geométrica. No sé si se acuerdan de pronto cuando vieron teoría electromagnética, ustedes colocaban una placa metálica que estaba alimentada y entonces ustedes podían hacer como que las ecuaciones de contorno. Entonces, básicamente, el software realiza eso y adicionalmente me calcula cuáles son, ¿verdad? Aproximadamente los valores más óptimos del diseño de esta antena para obtener un buen coeficiente de reflexión. Entonces, nosotros le damos
aquí luego ya si queremos mirar los resultados de nuestro diseño, entonces le damos clic, por ejemplo, para mirar el parámetro S11. ¿Quién recuerda que es el parámetro este S11? ¿Alguno recuerda de la webconferencia de los que estuvieron presentes? Bueno, como veo que no recuerdan el parámetro S11, recuerden que yo les había comentado cuando estábamos trabajando en radiofrecuencias, los sistemas se analizan por los parámetros de dispersión y el parámetro de dispersión, S es de scattering, del inglés, y 1,1 es porque es la relación de la potencia que entra en ese puerto, porque ya cuando estamos analizando en radiofrecuencia ya no analizamos de pronto como lo hacemos en análisis de circuitos, sino que analizamos como redes, puertos, puerto 1, puerto 2. Entonces este parámetro me dice qué tanto entra y qué tanto se devuelve a ese puerto. Entonces por eso es el parámetro S11 y este está relacionado al coeficiente de reflexión. Ahora bien, como pueden ver, el parámetro S11 tiene una magnitud en decibeles. Nosotros, ¿qué queremos que ese parámetro sea inferior a qué valor? A ver si recuerdan. ¿Alguno recuerda? Parece que nadie recuerda. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta cuando estamos diseñando antenas es que ese parámetro S11 debe estar por debajo de menos 14 decibeles a la frecuencia de resonancia. Entonces, si ya lo tenemos menor, recuerden que en valores negativos, entre más alejado esté el valor del cero, es un valor mucho más pequeño. Entonces, todos los números que están de aquí abajo son mucho más pequeños que menos 14. Entonces, aquí me está indicando, ¿verdad?, que esta antena está diseñada, ¿verdad?, y tiene una buena adaptación porque no se está devolviendo tanta la potencia que yo le estoy entregando al mismo puerto, sino que se está tratando de llevar toda la potencia al puerto número 2, a la salida de la antena. Entonces, ahora, ¿qué queremos también? ¿Qué podemos encontrar con este tipo de gráficas? Este tipo de gráficas me va a ayudar también a determinar el ancho de banda en el cual está operando mi antena. Entonces, ¿cómo yo puedo saber en qué ancho de banda me está operando mi antena? Entonces, por aquí desde menos 14 nosotros le podemos poner, a ver, porque parece que está como lento el computador. No me agarra ni el Zoom. No me está agarrando esto ahora. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle nuevamente. No sé si es porque tengo el Teams con el computador y déjenme para ver y cierro las demás ventanas que tengo aquí abiertas en el computador. Porque sí se consumen bastante recursos. Bueno, cuando le hacemos clic aquí, le iría a la webconferencia, y nosotros podemos coger acá, ahorita vamos a ver si vamos a ir cargando los demás parámetros, pero parece que estuviera ocupado. Dice finish ahí. Mira que no me da clic en nada. Vamos a esperar un momento que te pase, computador. Estoy viendo que no me está cargando. Voy a cerrar un momento esto porque estoy viendo que no me está funcionando. De hecho, el Marlon me responde. Sí, está como ocupado. Bueno, chicos, esto puede pasar. A ser un poco pacientes, a esperar a ver. Algo importante también que podemos hacer, pero bueno, ahora como está en espera,
es que también podemos cambiar aquí el rango de frecuencia en el cual queremos visualizar este parámetro. Parece que ya cargó, ahora sí cargó. Pero está lento. No, ahora se me cerró la ventana. Nuevamente, a intentarlo. Alguno no tiene instalado el paquete de Antena Designer. Bueno, le damos ahí como les habíamos dicho, New. Escogemos el tipo de antena que queremos. Ya sabemos que debemos seleccionar una antena que tenga un patrón direccional. Y como yo les dije, yo voy a hacer aquí un ejemplo con una antena que trabaja en una frecuencia que no es libre, pero ustedes deben realizar el diseño de la antena en el cual va a operar su radioenlace. Debe ser en una frecuencia libre. Entonces, como les había dicho, el software MATLAB nos da todos los parámetros en cuanto al diseño de la antena. Miren aquí la distancia que va a tener también la alimentación, ¿verdad? Al final de la guía de onda. Nos va a dar todos esos datos referentes al diseño de la antena. Ahora bien, como les había mencionado, el parámetro S11, que es el coeficiente de reflexión, nos va a ayudar a determinar qué tan acoplada está nuestra antena a un sistema de 50 ohmios. Y también me va, algo importante que yo debo revisar allí en el diseño de mi antena, es este parámetro. ¿Para qué? Para saber si realmente va a ser funcional. Y uno de los requisitos que siempre se piden es que sea el parámetro S11 por debajo de -14 a la frecuencia de resonancia. Si nosotros miramos aquí en este diseño, miren que ahora sí me aparece, tenemos que a 11 GHz, que es el valor que está en X, estos rangos están en gigahertz, tenemos que en Y vamos a tener menos 25.34 decibeles, porque el parámetro S11 está en decibeles. Ahora bien, para nosotros también, ¿qué podemos hacer con esta gráfica? Podemos determinar el ancho de banda en el cual está operando nuestro sistema. Entonces, ya yo sé que yo voy a querer que mi parámetro S11 o coeficiente de reflexión sea inferior a -14. Entonces yo puedo identificar aquí, ya cuando sea menor a -14, esto depende de los puntos. Ahorita voy a colocar menos puntos para que no... Por ejemplo, aquí me dice que a 10.45 ya tenemos menos 15.1996 y aquí hasta 11.66 gigas. Entonces ya yo puedo sacar ahí más o menos el ancho de banda. 11.66 menos 10.45 gigas, es verdad, hago la resta de la frecuencia superior menos la frecuencia inferior y allí hallo el ancho de banda de mi antena. Nuevamente, ¿qué otra cosa importante podemos mirar también? Uno de los parámetros que nos piden en la actividad es saber la impedancia de esa antena. Ay, me salió un mensaje aquí de MATLAB. No sé qué le pasa. Vamos a esperar un momento porque está lento. Nuevamente se está poniendo un poco lento. ¿Alguien tiene la mano levantada? Vamos a darle la palabra, mientras tanto, a Jonathan Alfredo. Ingeniera, buenas noches. Muy buenas noches. Es una pregunta con relación a lo que decías al tema de que este parámetro S11 o S11 S11, sí, porque es del puerto 1 lo que se de dura. 14 de OM. Sí, tú decías que tenía que estar por debajo de -14 dB. En dado caso, digamos que estoy ahorita haciendo un ejemplo, ya hice un ejemplo digamos, una antena dipolo doblada o plegada.
Y esta Ajá, antena en su parámetro 1.1 me da apenas de hasta 4, hasta menos 4 algo. ok, O sea, esa antena no, no, no no me pasaría está, en ese no estaría bien diseñada. De hecho, la ganancia te debe dar muy pequeñita seguramente también. Este, 2.1 me da. y básicamente el patrón de radiación te da omnidireccional, no te da muy direccional tampoco. Sí, Ujú. estaba revisando eso y me da un patrón omnidireccional, Bueno, correcto. ahí yo A qué te pesar, recomiendo. a- Mejor no, selecciona antenas de tipo apertura. De sí, igual eso manera, ajá, estaba haciendo como el ejercicio porque a pesar de que configuré tanto la polarización y que lo otro, y la polarización, bueno, ya no lo tengo acá, la polarización y el otro, de que fuera se entrecorta. direccional lineal, es nada, le dio hacia uno. Jonathan, perdón, pero no te entendí porque se fue un buen rato el sonido. ¿Podrías repetir, por Sí, qué favor? pena, es que estoy en mi lugar de trabajo y en estos momentos tengo problemas técnicos. Que sí me pareció curioso que a pesar de que configuré el MATLAB para tener una antena direccional y polarización lineal, me sacó o me mostró este tipo de antena dipolo Ujú. plegada, cuando pues no cumple o no es la mejor. No, no es la mejor opción, sí. Igual también por en qué banda de frecuencia la diseñaste. En 5.8. Bueno, entonces esa antena a 5.8 GHz tampoco es muy recomendable. Entonces, se Recomendación, una de tipo de apertura. apertura, sí, mejor, les va mucho Vale. mejor y van a tener mejores parámetros. Chicos, ahorita no sé qué le está pasando a MATLAB, que me va a tocar volver a cerrarlo porque no me está respondiendo. Se ha quedado trabado, no sé qué le pasa. No sé si es porque el Teams está consumiendo muchos recursos, pero la web conferencia yo la abrí la vez pasada y no tuve problemas. O está cansado el computador de trabajar todo el día. Buenas noches. Buenas No, noches. Podría cerrar ingeniera, mayoría de aplicativos. Puede ser ese Sky lo puede cerrar, por ejemplo. También para iniciar pues el equipo. más sin embargo, ingeniera, yo sí, como he estado haciendo diferentes tipos de ejercicios, yo sí he visto que se demora bastante obteniendo el parámetro S11 y la impedancia en este tipo de antenas de apertura. Se demora muchísimo. Sí, Mientras sí, que es tú bastante. haces el ejercicio con cualquier otra y es muy rápido. Solamente pasas con este tipo de antenas. No, pero yo ahorita lo estaba haciendo sin el Teams y eso era un momentico, era muy rápido. Y de hecho el ejemplo que les di en la webconferencia, creo que fue también una apertura y fue súper rápido en ese momento. Y no tengo abierto nada aquí, no tengo nada abierto. Bueno, vamos a esperar un momentico a ver si responde esto. No pensé que fuera a pasar esto. No sé si alguno tiene de pronto y pueda compartir pantalla y yo les voy orientando y les voy explicando, porque ahora mismo tengo el computador así, no sé quiere alzar la mano y poder compartir pantalla y que tenga un buen equipo y una buena conexión ahora mismo de internet. Algunos se le miden y yo les voy dando las indicaciones, voy explicando. Y si ya se me llega a... Digo, voy a terminarla.
Mira, es que me está consumiendo un montón. Finalizar un momento acá para ver si de alguna manera, bueno, entonces mientras el computador reacciona, yo creo que vamos a irnos a una parte del cálculo de la altura de la antena y calcular la zona de Fresnel y todo esto para, bueno, parece que ya, Tengo una duda, ingeniera, qué pena. En la, sí, dígame. en la guía dice, bueno, está lo del tema de diseñar la antena en MATLAB, digamos que todo, eh, básicamente la antena se diseña sobre una impedancia de 50 ohmios. Ya he revisado como investigado en las partecitas de MATLAB y dice que sobre la impedancia de 50 ohmios. Y dice también Se entrecorta. Ah, mira, es que hay un problema de error gráfico ahora mismo. Siguiente. De hecho, mi computadora ahora mismo, no sé, se te fue la voz, Jonathan, qué pena. Mi computadora sí, es ahora que está. estoy no, desde esta mañana estoy sufriendo problemas de internet en mi trabajo. Decía que en la primera pregunta dice diseñar la antena por MATLAB, que es lo que nos estás mostrando. Ujú. Básicamente todas las antenas acá en MATLAB se diseñan sobre una impedancia de 50 ohmios, pero hay un cuadro que dice dimensiones. ¿A qué hace referencia estas dimensiones? No, no entendí. A las características y a las dimensiones de la antena, que fue el cuadro que yo les mostraba, que te aparecía cuánto era el largo, el ancho de la antena, el Ah, ok, offset, la, a cuánto la, era la la información alimentación. que aparece a la izquierda de la antena. Exactamente, sí, es toda la información relacionada a las dimensiones de la antena, a la construcción de la antena, a eso se refiere. Y el ancho de Vale. banda es el que tienen que verificar en el parámetro S11, revisando a qué frecuencia máxima está a -14 y qué frecuencia mínima está a -14. Debe que esté por debajo de -14 decibeles en el parámetro S11, que sería el coeficiente de reflexión. Me tocó cerrar un rato Correcto, MATLAB porque tenía problemas. básicamente es parándonos en menos 14 dm del lado izquierdo y derecho de la, de la, de la curva Es o exactamente de la curva del parámetro de dispersión. Bueno, ya no me salió el mensaje de error que me salió ahorita. Y pues bueno, vamos a esperar un momento que nos abre, que nos abra ahora sí Antena Designer. De chicos, igual les recomiendo por favor rellenar el formato de asistencia del CIPAS. Allí yo les coloqué en el chat mi nombre, Stephanie Lancheros, el curso Antenas y Propagación y el nombre del CIPAS, Diseño de Antenas, para que por favor diligencien el formato de asistencia. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Le damos clic en New y escogemos el tipo de antena. Vamos a escoger la antena, esta misma antena. Colocamos aquí la frecuencia, ya sabemos que debemos utilizar una frecuencia libre. Yo no estoy usando una frecuencia libre, así que mucho cuidado con eso, que ese es uno de los parámetros que se va a evaluar también. Entonces, miren, esto nosotros podemos, ¿verdad? Moverlo, echarlo para un lado, podemos mirar. De hecho, miren, aquí MATLAB nos dice que toda la parte amarilla es metálica y lo que está en rojo es la alimentación. Aquí llega la señal que va alimentada. Y pues como aquí está toda la geometría de la antena,
la altura de la alimentación de este feed, me está diciendo a cuánta es la distancia que está también este feed, me está diciendo la altura, el ancho, el grosor de este trozo de alambre que está aquí o de metal que está allí. Me dice también la altura de la antena, el ancho, la longitud, y allí me va dando ¿verdad? Toda la información en relación a la geometría de la antena. Y ese va referido, ¿verdad? A lo que nos piden acerca de las dimensiones. Como les había dicho, un parámetro importante que vamos a revisar es el parámetro S11, que es el coeficiente de reflexión. Cuando nosotros le damos clic allí, bueno, este es el cuento. Miren, ahora mismo tenemos 21 puntos de frecuencia. Y entonces, entre más puntos tengamos, pues se nos va a demorar más. Entonces, nosotros podemos, este rango aquí de frecuencia lo podemos modificar. Entonces, yo ahorita lo voy a modificar para que lo podamos hacer mucho más rápido y no tengamos tanta demora para ver las gráficas. Obviamente, entre menos puntos coloquemos, no vamos vamos a ver como que saltos más rápidos, no vamos a ver la gráfica tan suave, pero nos va a ayudar un montón también. Poner aquí 11, ponemos el salto de 0.2. Perdón, ponemos de 11 gigas, vamos a ponerlo de 10.5, saltos de 0.2 hasta, aquí los 2 puntos, no, hasta los 2 puntos, y sería hasta 11.5. 11.5 y pondríamos aquí, bueno, ahora mismo vamos a poner los gigahertz para que nos quede mejor. Entonces, automáticamente, él nos va a calcular, y miren que ahora me dice que apenas, bueno, apenas ahora miren que ahora se ve menos suave. Ahora mismo está calculando solamente 6 puntos. Entonces, ahí podemos ver, ¿verdad? Que a 11 GHz ya la antena, de hecho, la antena está full resonando, es más bien a 10.9 GHz. Pero igual también me opera y me va a funcionar a 11 GHz. ¿Por qué? Porque tiene un buen parámetro. Ahora, como tengo los saltos en 0.2, no me da aquí, sino que me salta de 10.9 a 11.1. Entonces, ¿verdad? Ya cuando ustedes lo ajusten y vean su diseño, ustedes pueden ajustar estos puntos, ¿verdad? Para que no les salte de pronto tan amplio. De hecho, cuando lo modificamos, él automáticamente viene y carga. Y miren, ya ahora aquí sí voy a poder poner a 11 porque lo tengo acá a 0.1. Entonces aquí tenemos que es a menos 23.52 el coeficiente de reflexión. ¿Es menor a menos 14? Claro que sí. Y miren, de hecho, me está trabajando en todo este ancho de banda de 10.5 hasta 11.5 porque estamos por debajo de menos 14 decibeles. Este tipo de antenas de apertura tiene esa característica que trabajan a gran ancho de bandas. Entonces, ¿qué otra cosa importante podemos mirar aquí? El patrón de radiación lo podemos mirar en 3D y también lo podemos mirar tanto en azimut, AZ, como en elevación. Entonces, miren, cuando yo le doy aquí, clic, automáticamente él me crea aquí el parámetro y me muestra tal como yo muevo el patrón de radiación, se mueve la antena, ¿verdad? Diciendo cómo se va a ir proyectando la potencia que va radiando. Miren que aquí tenemos unos 2 lóbulos laterales anchos, seguramente que en el patrón de azimut vamos a tener 2 lóbulos, así que parece como direccional. Entonces, si miramos, por ejemplo, el patrón de radiación en azimut, miren, bueno, aquí se puede ver en elevación, es que nos va a aparecer, aquí se ve bastante direccional, y en elevación vamos a ver que tiene aquí unos lóbulos laterales bastante fuertes. Entonces, algo importante también que podemos usar es este tipo de visualización para ver de una vez todo, y lo podemos hasta reorganizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acá
Si yo quiero cambiar de pronto un parámetro y mirar qué pasa con la antena, por ejemplo, aquí vamos a hacer algo, vamos a cambiar aquí la altura de la antena. Miren que está en 0.011922. Entonces, si yo lo cambio, miren nada más, básicamente no lo cambio mucho. Yo le doy aquí Apply, automáticamente él me va a calcular todo esto nuevo. Él me va a decir que está calculando tantos puntos, me sale este cuadrito y me actualiza. Entonces, básicamente, como fue muy poco el cambio, no me varió mucho. Entonces, nosotros podemos, bueno, ya me varió. De hecho, lo puse un poquito más grande, ¿verdad? Y me está resonando ahora a una frecuencia. Bueno, no me varió mucho. Vamos a mirar acá para ver. 10.9. Antes no lo miré para ver si esto. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que uno modificando uno de los parámetros de la antena puede hacer y puede ayudar a que la antena que se cambien sus parámetros, que cambie la directividad. Mira, ahora mismo nos está dando una directividad de 15.48. Obviamente ya las personas que se dedican a este diseño, miren que el parámetro S11 me modificó, pero este parámetro básicamente no me está modificando mucho, la altura de la antena. De pronto el ancho, poner aquí. Y allí podemos también observar qué sucede con la antena. De hecho, son muchas variables, ¿verdad?, que se pueden trabajar. Entonces también, miren que cada vez está resonando una frecuencia más abajo. Entonces, básicamente, aquí yo lo aumenté, ¿verdad? O lo disminuí, no recuerdo. Creo que lo disminuí. Estaba en 0.023, ahora lo pongo en 0.024. Aquí lo estoy aumentando para ver si me resuena ahora un poco más acá. Entonces, ahí uno va jugando con los parámetros de la antena y va revisando, ¿verdad? Miren que ahora si me bajó, se me abrió un poco más hacia acá. Entonces, y ahí vamos revisando, miren, me bajó hasta un poquito la ganancia en el patrón de radiación en azimut. Entonces, pues bien, allí podemos ver todos los parámetros y podemos ver el diseño de la antena hecho. Ya allí ustedes tienen una parte de la actividad hecha. Aquí lo importante es que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, que todas estas dimensiones de las antenas y esas características, ¿verdad?, van a hacer de que la antena me trabaje en cierto rango de frecuencia y por medio de este parámetro, que es uno de los más importantes, que me va a ayudar, ¿verdad?, a determinar y a mirar el ancho de banda de mi antena en el cual está operando, y también me va a poder determinar si realmente esa antena si puede trabajar en ese rango de frecuencia, ¿verdad? Teniendo un parámetro S11 por debajo de -14. Ahora bien, también es importante los diagramas de radiación porque también nos van a dar datos importantes para nosotros poder determinar si nuestra antena, cómo es su patrón de radiación, ¿verdad? Entonces, algo importante que podemos hacer acá también es, haciéndole clic derecho, perdón, no sobre el dibujo, sino sobre el patrón de radiación. No lo hagan sobre la línea porque les dan para cambiar la línea del patrón. Tienen que hacerlo por fuera, aquí sobre el diagrama. Le damos en Measurements de medidas y le damos Antena Metrics. Y automáticamente, ahora van a ver, él me aparece este cuadrito que me dice, existen marcadores que pueden ser removidos, y yo le doy Remove, y entonces automáticamente él me calcula el Half Power Bandwidth, que es el ancho de haz de la antena, la relación delante y atrás, from back. Me dice también la ganancia de la antena. Y aquí también yo puedo hacer lo mismo y puedo calcular
las métricas de la antena. Obviamente va a volver a salir este cuadro. Yo le doy Remove Loop Marker y ahí también me va a decir el Half Power Boundary. Que eso va a ser importante para determinar que la directividad de la antena, y teniendo la directividad de la antena podemos hacer la relación con la ganancia para determinar la eficiencia, que es otro punto que nos piden allí en la guía de actividades. De hecho, voy a abrir un momentico la guía de actividades para ir revisando punto a punto referente a esta actividad. Ya voy a abrir un momentico. Estamos en la fase 3. Entonces, luego que ustedes ya tengan su diseño, entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Aquí nos piden, aquí qué tipo de antena, aquí colocamos qué tipo de antena colocamos, escogimos. De apertura, la que yo, por ejemplo, estoy haciendo ahí es una tipo de antena de apertura que se llama de bocina, o en inglés horn. Frecuencia de operación. Ustedes ya saben que tienen que diseñar su antena en una frecuencia de operación libre, ¿verdad? Una banda libre para realizar, ¿qué? Un radioenlace punto a punto. Ahora bien, aquí que van a escribir la ganancia en decibeles, ¿verdad? Que el dBi que nos da nuestra antena. Entonces usted aquí coloca la ganancia de la antena. Luego, ¿qué más le pide? El patrón de radiación. Entonces, aquí usted coloca así el patrón. Aquí solamente con que coloque patrón de radiación direccional. Polarización. Usted va a mirar la polarización de este tipo de antenas. Puede ser horizontal, vertical. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? Al patrón de radiación, nosotros podemos seleccionar, ¿verdad? Mire, tanto la parte como elevación, que es el vertical, y el acimo, que es el horizontal, el patrón de radiación tiene casi, no, miren que en elevación tiene 30 grados, es más pequeño. Entonces yo escogería de pronto este. Igual aquí, esta antena obviamente no está optimizada porque miren que los lóbulos laterales están muy gruesos. Nosotros siempre vamos a querer que una antena directiva tratar de eliminar esto y que todo esto se vaya para acá, para el lóbulo principal, ¿verdad? Para tener máxima potencia. Ahora bien, ¿qué más nos piden aquí? Las dimensiones. Entonces, las dimensiones es como me preguntaba ahorita el compañero, van a ser esta la geometría de la antena, va a ser estos datos que están aquí, que ya aquí nos dicen que están en unidades de metros. Luego me piden el ancho de banda. Ya sabemos que el ancho de banda, ¿cómo lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener de aquí del parámetro del coeficiente de reflexión. Entonces ya sabemos que el ancho de banda se va a medir a partir de -14. De hecho, miren, está aquí. Si, por ejemplo, si ustedes aquí no alcanzan a ver, ustedes pueden ampliar el rango, ¿verdad? De las bandas del límite inferior y el límite superior para poder revisar exactamente qué ancho de banda está operando esa antena. Y luego, el parámetro S11, coeficiente de reflexión, aquí colocan el valor que les da a la frecuencia a la cual lo diseñaron. Por ejemplo, yo aquí lo estoy diseñando 11 GHz y ya saben que dándole clic acá a Data Tips, podemos revisar exactamente el valor en el cual está el valor del coeficiente de reflexión a la frecuencia que queremos revisar específica. Bueno, entonces luego aquí me dice, el segundo punto dice, identifique el diagrama del patrón de radiación de la antena diseñada, coloque la imagen de este y explique cada una de sus partes. Entonces usted va a tomar, por ejemplo, un pantallazo de esta parte del patrón de radiación o de esta, ¿verdad? Y usted va a explicar, este es el lóbulo principal, estos son los lóbulos secundarios, usted lo va a hacer en una gráfica, estos son los lóbulos posteriores, y usted va a explicar qué quiere decir el patrón de radiación y que podemos observar en él, decir si es direccional
y todo esto, ¿verdad? Relacionado a la antena. Luego nos dice calcule la directividad y eficiencia de la antena diseñada. Entonces, para calcular la directividad de la antena diseñada, yo les había explicado que es importante tener en gesto el half power bandwidth, que es el ancho de haz a mitad de la potencia. Ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Aquí nos dice que es 40 grados y en vertical o elevación tenemos que es 30 grados. Entonces tenemos una ecuación que nos dice, que aquí yo les coloqué un ejemplo en la presentación. Déjenme le busco antenas. Fase 3. Y aquí tenemos la presentación. Entonces aquí en la presentación yo les mostré un ejemplo de cómo determinar, ¿verdad?, la directividad. Entonces, ya como ustedes tienen el half power band, y lo que deben hacer, este valor lo debemos pasar a radianes, multiplicándolo por pi y dividiéndolo entre 180. Luego que lo tengamos en radianes, estos valores, usamos la ecuación de directividad que nos dice que la directividad es aproximadamente 4pi por el half power bandwidth de la antena en horizontal por el vertical en radianes, ya convertidos en radianes. Entonces este valor que nos da aquí, luego le aplicamos 10 logaritmos de ese valor y vamos a obtener luego la eficiencia haciendo la relación entre la directividad y la ganancia de la antena. Luego, ¿qué sigue acá? En el defina qué es la zona de Fresnel y cómo se calcula. Aquí básicamente es teoría, ¿verdad? Luego aquí nos dice, defina qué es la curvatura terrestre y cómo se calcula, que fue algo que se explicó también en relación a la webconferencia. Luego nos dice, que esto sí es importante, calcule la primera región de Fresnel entre el punto A y el punto B y aplique corrección por curvatura terrestre y calcule la altura de la antena. Entonces, para este punto es necesario que usted me presente el perfil de elevación. Ya les voy a mostrar un momentico cómo quiero que lo hagan. Ingeniera, qué pena la interrupción. Para ese punto se van a escoger el punto A y B Sí, aquí. de la actividad anterior. Sí, exactamente los puntos que seleccionaron y que ya sabían que había línea de vista, porque entre el punto A y el punto B debe haber línea de vista, y luego que miren, otra vez hacen lo mismo, calculen la primera región de Fresnel entre el punto B y el punto C, es presentando, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer lo siguiente, como les mostré. Aquí... Pero qué vamos a pena, esto. qué pena te interrumpo nuevamente. Sí. En la actividad pasada cada uno tomó como sus puntos A, B, C, con los parámetros que decía la guía, obviamente. Este cálculo es sobre los mismos, pero también había una actividad colaborativa donde decía de todos los 5 participantes se escoge solo uno. ¿Se va a escoger sobre ese que se eligió o Sí. cada uno sobre su trabajo? No, sobre el que eligieron. Sobre el que eligieron, lo van a O sea, hacer. básicamente en el grupo las 5 personas harían el mismo ejercicio con los mismos puntos. Sí, y después ustedes verificarían si lo hicieron bien o no, porque luego tienen que hacer al final, presentar como que un compilado de la información, igual Sí. dependiendo, ¿verdad?, de la frecuencia que tomaron cada uno, porque cada uno va a presentar una antena y va a presentar una frecuencia. Entonces puede que dijeron, bueno, vamos a escogerme esta antena, está mucho mejor el diseño, es mucho más directiva, tiene una mejor ganancia, entonces vamos a utilizar esta antena, pero el chico que hizo los cálculos, tú por ejemplo lo hiciste de pronto con otra antena, el otro lo hizo con otra antena, a otra banda de frecuencia sobre todo, a otro rango de frecuencia diferente. Entonces al fin pues les va a tocar revisar también los cálculos de ese chico para ver si lo hizo bien. Entonces de eso consiste el trabajo colaborativo, en que entre ustedes interactúen, se verifiquen y haya un conocimiento ahí significativo entre ese proceso. Entonces, pues bueno. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, para determinar la altura de la antena, aquí les voy a presentar este ejemplo, que deben presentar el perfil de elevación del terreno,
Primero ahí me dicen para el punto A, entre el punto A y el punto B. Bueno, aquí tengo un ejemplo entre el punto A y el punto B. ¿Hay línea de vista directa? Sí, mire, ahí tracé una línea y no hay nada en el terreno que se interponga entre este punto y este punto. Ahora bien, tenemos una ecuación, la ecuación de Fresnel. Se calcula cuando no hay obstáculos, se calcula con esta ecuación que dice que F1, vamos a hacerla más pequeña porque es más grande para que... la primera región de Fresnel va a ser igual a 8.656 por R en kilómetros y la frecuencia en gigas. En este ejemplo que yo les coloqué acá, estoy utilizando que la distancia entre las dos antenas es a 39.8 kilómetros y estoy utilizando una frecuencia de 5.8 gigas. Vamos a suponer que diseñé una antena de 5.8 gigahertz. Entonces yo reemplazo los valores 8.656 raíz cuadrada, la distancia en kilómetros entre los puntos. Ya esto aquí ya me dice 39.8 kilómetros. Entonces yo pongo 39.8. ¿Por qué? Porque R está en kilómetros. Solamente es que no escribo por 10 a la 3. Porque ya esta ecuación me está tomando esos datos. Y la frecuencia me la está tomando ya en gigahertz. Por tanto, solamente coloco 5.8. Y al realizar esta operación matemática me da 22.67 metros. Si yo le saco el 60% de la primera región de Fresnel, aquí voy a obtener que me da 13.6 metros, por lo menos debe tener de altura esa antena. Ahora bien, ¿qué me dice la curvatura terrestre? Debido a que no hay obstáculos, sabemos que, ¿qué pasa? Que la Tierra, como no hay obstáculo en este caso, ¿verdad? La Tierra es redonda y entonces cuando las distancias están largas entre dos puntos, ya se empieza a ver el fenómeno de la curvatura de la Tierra y entonces si yo solamente le coloco 13.6 metros, puede, ¿verdad? O puede que mi enlace ya ni tenga línea de vista debido a la curvatura de la Tierra. Entonces es importante verificar cuál es la distancia máxima que pueda haber entre las antenas en kilómetros para que haya línea de vista entre ellas. Entonces me dice que está esta ecuación, que es D es la distancia máxima entre las antenas y ese resultado me va a dar en kilómetros, igual a que a 17 por la altura de la antena transmisora en metros más raíz de 17 por la altura de la antena receptora en metros. Entonces, de ahí que yo tengo. Entonces, bueno. Entonces, ya aquí tenemos que eso me va a dar que 13.6 metros me había dado la 60% de la primera región de Fresnel. Entonces, aquí tenemos que este punto que está aquí está ¿a cuánto? A 117 metros, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque realmente la antena no va a estar a 0 metros sobre el nivel del mar, sino que va a estar a 117 metros de altura allí. Y este sí va a tener poquitos metros de altura. Entonces aquí yo coloco, sabemos que la antena transmisora estará a una altura sobre el nivel del mar de 117 metros y la altura receptora a una altura de 7 metros. Y recuerden que cuando ustedes entren aquí a Google Earth, ustedes van a poder exactamente medir la altitud en el perfil de elevación. Y aquí hay 7 metros cuando se midió. Entonces, aquí tenemos aproximadamente, ¿verdad? Lo que tenemos es que bueno, aunque aquí yo no les recomiendo hacer, no sé por qué yo había colocado hacer este promedio. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos 117 metros de altura realmente. Vamos a hacerlo así. 117 metros de altura más la altura que me dice Fresnel, ¿verdad? Fresnel, ¿cuánto me dice? Que son 13.6 metros, el 60%.
Y aquí sería 7 más 13 puntos, porque esta sería la altura del punto B, más 13.6 metros. Y ahora vamos a hacer estos cálculos porque obviamente esto va a cambiar aquí. No sé si alguno tiene ahí una calculadora, voy a usarla aquí, la del navegador. Bueno, vamos a hacerla aquí. Entonces, aquí hacemos, vamos a hacer este primero. Vamos a ver si me lo coge así tal cual. Si me lo coge. Entonces, esta primera parte me da 47.11 y yo la apunto aquí. Se me da 47.11. Y esta segunda parte que está aquí, también voy a cogerla para que me la realice aquí en la calculadora. Y da 18.71 kilómetros. Da 18.71 kilómetros. Entonces, si yo sumo estos dos valores, me va a dar 65.82. 65.82 kilómetros que puede tener de alcance, de distancia máxima, teniendo esas alturas de antenas, o sea, teniendo en cuenta la altura sobre el nivel del mar, nosotros podríamos tener hasta un radioenlace, o sea, sin tener en cuenta obviamente la potencia de la antena, pero para que haya línea de vista hasta 65.82 kilómetros, teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra. Entonces, como estamos dentro de la distancia máxima, porque la distancia máxima que hay entre mis antenas es de 39.8 kilómetros, entonces yo puedo decir que mi antena, mi radioenlace puede operar y podemos utilizar esta altura de antena de 13.6 metros, tanto del punto A como en el punto B. Ahora bien, tenemos que hacer ahora lo mismo. Algo importante que en el punto B solamente tener una torre, ¿verdad? Porque solamente puede que una altura de una antena te dé menor y la otra te dé mayor, pero tú puedes usar una torre alta, ¿verdad? Y en una torre se pueden poner varias antenas y no hay ningún problema. Entonces hacen lo mismo, pero luego, ¿verdad? Entre el punto B y punto C, que es el siguiente punto, presentan otra vez el perfil de elevación, hacen los cálculos, verifican que no haya problema con la curvatura de la Tierra y ya indicaría cuánto sería la altura de la antena. Como aquí no hay ningún obstáculo, podemos, ¿verdad? Podemos utilizar la altura, lo del 60% de la altura de Fresnel. Ahora, ¿qué más nos dice la guía? Calculé la primera, ya esto está listo, del punto B al punto C sería lo mismo, ¿verdad? Y luego me dice calcule el ángulo de elevación y de azimut que debe tener cada antena en los puntos A, B y C. Entonces, referente a esto, yo les mostré allí un software que pueden utilizar, que es este. Vamos a ponerlo acá. Entonces, no sé si alguien tiene aquí las coordenadas de esos puntos para ingresar, por ejemplo, del punto A al punto B, quien tiene las coordenadas en latitud y longitud, no en grados, minutos y segundos, sino solamente en decimales. ¿Quién las tiene ahí a la mano como para hacer el ejemplo? Nadie la tiene. Bueno, miren, aquí les aparece, como me apareció que si yo quería agregar un punto a punto, un punto multipunto, yo coloqué un punto a punto. Entonces luego si usted le hace clic sobre el radioenlace, la línea que los une a los dos, nosotros podemos mirar, ¿verdad? Cómo está aquí el enlace y aquí le podemos dar opción a manual para que usted modifique estas coordenadas. De hecho, cuando usted entra a Google Earth,
Google Earth Pro, allí vamos a ver que nosotros podemos configurar, creo que yo borré todos los puntos. Creo que aquí tengo un punto A ver, que no recuerdo. A ver si esto tiene perfil de elevación, que creo que no tiene, tendría. Yo creo que eso fue cuando les expliqué de rapidez en CIPA. Bueno, esto hay que moverlo acá, hay que mover un poquito este punto. Este punto. Mira aquí. Aquí ya. Esto. Aquí la ruta como para mostrarle aquí las coordenadas que quería mostrarle también con linking de Wikiti. Y bueno, entonces aquí le colocamos ruta AB. Y vamos a ver el perfil de elevación para ver cómo quedó. Bueno, ahora sí, miren que ahora sí yo trazo una recta. Bueno, vamos a tomarle aquí. Bueno, yo le pondría, yo vengo y miro desde acá y obviamente toman la captura de pantalla, miran si hay una recta, si hay o no hay obstáculo. Entonces, aquí no hay una herramienta como para hacerlo de una vez aquí encima. Bueno, entonces, ahora bien, ¿qué es importante acá? Mirar la latitud y la longitud. Entonces, yo creo que acá en ver, editar, sí, aquí. Vista, copiar imagen, propiedades. Nosotros podemos, no es aquí. Que quiero cambiar la configuración mirar si es que como la tengo acá. Miren que aquí la longitud y la latitud están en coordenadas sexagesimales y la queremos pasar a decimales. Creo que es aquí en ver o en herramientas. Ahora no recuerdo, pero no, tiene que ser entonces aquí en herramientas. Ah, exactamente, es aquí. Creo que aquí me dice, mira, mostrar latitud en grados decimales. Se coloca aquí, le damos a aplicar y entonces ya yo podría mirar, por ejemplo, mi punto A. Yo podría mirar aquí en propiedades y coger la latitud, es esta, y ya la puedo colocar aquí en Ubiquiti. Por ejemplo, el punto A, aquí me dice la latitud. La latitud sería, entonces solamente sería editarlo y sería 8.242501 y la longitud sería menos 76.223503. Le damos a Enter y ya tenemos ahí nuestro punto, nuestro primer punto. Ahora nos faltaría, ¿verdad? El segundo punto, que sería el punto B. Entonces le doy aquí en las propiedades y también lo modifico. Vamos a irnos para acá. Ay, pero es que esto. Venga un momento. ¿Cuánto es? Vamos a copiarlo.
y vamos a irlo pegando para no estarlo. Teníamos la latitud y ahora vamos a buscar la longitud. Sí, de longitud. ¿Verdad? Sí sería. Entonces ahí estarían nuestros 2 puntos. Y pues bueno, entonces algo importante acá, aquí también esto nos va a ayudar, algo importante cuando miremos esto exactamente, el ángulo de elevación, de inclinación, todo eso, es importante revisar ¿verdad? El tipo de aplicación que estoy usando. Entonces, por ejemplo, vamos a usar este que es a 5 GHz. Entonces, si estamos trabajando a 5 GHz, tendríamos que haber diseñado una antena 5 GHz, ¿verdad? Y aquí, obviamente, aquí nos va a dar es la disposición de los equipos que ellos tienen disponibles a esa banda. Obviamente nosotros ahora solamente lo que nos interesa es la latitud, longitud, escoger obviamente van a trabajar en la misma frecuencia, escoger el sistema que vamos a usar y también algo importante es la altura de la antena, ¿verdad? Para que haya según los cálculos que hicimos, colocarlo allí para ver qué tal y mirar cómo nos da. Entonces, miren que como yo modifique las alturas de las antenas son importantes para obtener esos ángulos de azimut. Miren, me dicen, esta antena debe estar en un azimut de 250 grados oeste y esta debe estar en elevación 0 grados. Y esta me dice que la elevación está, miren que esta como está más arriba, está inclinada a menos 0.53 grados y un azimut de 70 grados este. Entonces miren que es importante, ¿verdad? Para poder determinar esos grados de elevación y de inclinación, tener que las alturas de las antenas que nos dio, el cálculo que nos dio, colocarlo aquí, tener en cuenta la frecuencia, ¿verdad? Y así podemos calcular y revisar aproximadamente cuánto debe ser la elevación y el azimut que debe tener nuestro sistema. Igual hay ecuaciones también que se pueden utilizar para hacer el cálculo del ángulo de elevación. De hecho, con el azimut, el mismo Google con la herramienta de medir. Por ejemplo, si estamos desde el punto B hasta el punto A, si nosotros le colocamos aquí el medirse la dirección, son 70.79 grados. Me va indicando también más o menos cuánto debe ser la dirección. Bueno, ahora sigamos viendo la guía para ver qué más nos dice. Ahora nos pide, luego de calcular el ángulo de elevación y de azimut de cada uno de los puntos, me dice calcule, consulte los diferentes tipos de torres, explique sus características y seleccione qué tipo de torre es la más apropiada para el proyecto y argumente su respuesta. Entonces usted va a consultar, así como yo les expliqué, pero lo va a consultar de pronto más específico, va a consultar a mayor profundidad, ¿verdad? Los tipos de torre, para qué tipos de terreno se pueden usar, así como, ¿verdad? Sus alturas para que de acuerdo a eso y al tipo de terreno donde lo va a utilizar, usted toma la decisión qué tipo de antena va a usar y debe justificar, argumente su respuesta por qué va a usar ese tipo de torre. Luego me dice consulte fabricantes y comerciantes de transmisores receptores y seleccione el que usará en su proyecto. Verifique que éste cumpla con los límites de potencia y frecuencia a utilizar según lo indicado en la resolución 181 de 2019. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como yo les expliqué, esta tablita que está aquí, ¿verdad? Si usted va a trabajar, por ejemplo, a 2400 MHz y usted diseñó su antena direccional y la antena direccional obviamente va a tener una ganancia mayor a 6 dBi, entonces ya sabe
que la potencia de transmisión para punto a punto, ¿verdad? Ya no puede ser máxima 30 dBm, sino que le tenemos que reducir los cada 3 dB que sobrepasa los 6 dBi la antena. Es decir, que yo coloco aquí 30 dBm menos la ganancia de la antena que yo diseñé, menos los 6 dBi que no me puedo pasar entre 3. Y este resultado de esta operación me va a decir cuánto debe ser la potencia máxima que puedo transmitir en mi sistema si estoy trabajando en este rango de frecuencia. Si estoy trabajando de 5.725 a 5.875, sabemos que la potencia máxima de transmisión es 30 dBm y la norma allí sí no nos indica que para sistemas punto a punto no nos indica exactamente que debamos reducirle la potencia. Entonces así vamos a estar mirando y revisando la normativa para cumplirla. Ahora bien, aquí con referente al transmisor, usted se puede apoyar también de iLink Ubiquiti. Usted busque el datasheet. Por ejemplo, usted consiguió y dijo, bueno, va a trabajar a 5 GHz. Entonces, usted busca este datasheet. Usted viene y lo coge, escribe en internet datasheet y lo busca. Entonces, allí usted en el datasheet va a encontrar información relevante de ese sistema. De hecho, te dice también compatible con tales antenas. Después, también te dice este sistema, qué tipos de conectores utilizan. Y algo importante que nos indica este sistema es las modulaciones, porque de acuerdo al tipo de modulación que escojamos, miren los tipos de modulaciones, la QAM, la 4096 QAM, la 1024 QAM, la 256 QAM, todas estas van, y también de acuerdo al ancho de banda de nuestro sistema, que está aquí, si queremos trabajar un ancho de banda de 10, de 20, de 30 MHz, de 40, de 50, de 60, 80, 100 MHz. Entonces, ya que tenemos, recuerden que para sistemas ya mayores a 100 MHz, ya la norma es muy te restringe bastante acerca del ancho de la antena, te restringe muchas cosas. También, entonces hay que tener cuidado. Igual también el ancho de banda, miren, a mayor ancho de banda vamos a tener menor sensibilidad al receptor. Usted va a investigar a qué se refiere la sensibilidad al receptor. Entonces, por ejemplo, este valor es negativo. Y entre más grande sea el negativo, o sea, en magnitud sea más grande el valor negativo, quiere decir que es un valor más chiquitico. Es decir, que va a poder, es el nivel de sensibilidad de potencia de señal que él puede recibir mínima. Entonces, ustedes tienen que seleccionar, mirar, yo voy a escoger tal receptor, me va a trabajar en tal banda y voy a escogerlo, por ejemplo, que trabaje a 30 MHz. Ahí tiene una sensibilidad, por ejemplo, para este tipo de modulación QPSK, va a tener una sensibilidad de menos 85 dBm. Estos datos están en dBm, menos 85 dBm. Aquí, mira, aquí dice sensibilidad en dBm. Menos 85 dBm, voy a tener un ancho de banda en ese sistema de transmisor de 30 MHz y voy a tener también una potencia máxima en mi transmisor de 29 dBm. Entonces ahí, miren, ahí voy delimitando mi sistema. Ahora, bueno, aquí les hablan también sobre la capacidad del canal, el ancho del canal y la capacidad del data rate que pueda, la cantidad de transmisión de datos que pueda hacer con relación, ¿verdad?, al ancho del canal y al tipo de modulación que utilice. Esos datos los vamos a utilizar más adelante luego para otro, pero ahora mismo lo más importante es la sensibilidad, el tipo de modulación que seleccionemos y la potencia de transmisión, que es básicamente lo que nos dicen acá. El modelo del fabricante, así como cuando busqué el datasheet, ¿verdad?, que me decía que el modelo es en este caso, es el 5XHD.
Entonces usted coloca allí el modelo, la potencia de transmisión que va a utilizar teniendo en cuenta la normativa, a qué frecuencia va a operar, qué tipo de modulación va a utilizar, el ancho de canal que va a utilizar, la sensibilidad del receptor y la referencia, el enlace de la hoja de datos del fabricante. Es decir, aquí colocan esta, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí vamos a colocar esta, ¿verdad? El URL, donde tenemos el datasheet. Entonces aquí, recomendación, utilicemos el mismo tipo de radiocomunicaciones para los 3 puntos, se les haga mucho más fácil. Luego dice, explique a qué hace referencia el nivel de sensibilidad del receptor. Segundo, presentar evidencia de realimentación a los ítems anteriores a un compañero del grupo colaborativo. Y luego aquí viene la actividad colaborativa. Usted debe escoger un rol, debe presentar evidencia en el informe, la selección del rol del equipo, y luego el equipo colaborativo debe seleccionar una antena y usted ahí va a explicar y va a argumentar. Usted puede colocar, por ejemplo, usted puede hacer aquí en este punto una tablita. Coloca estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5. Entonces colocan ganancia. ¿Cuánto tiene de ganancia cada antena? ¿Qué tipo de antena usaron? ¿En qué banda opera? Y ustedes coloquen como una observación. Coloquen una imagen, por ejemplo, del diagrama de radiación de las antenas que diseñaron y de ahí ustedes tomen la determinación qué antena van a seleccionar para el sistema, obviamente que cumpla, que opere en un rango de frecuencia libre. Y luego nos dice, el grupo colaborativo debe seleccionar el transmisor receptor a usar para el proyecto de radioenlace. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes desarrollen, usted va a decir, bueno, vamos a seleccionar este tipo de radio con esta sensibilidad, con esta modulación que tiene tal sensibilidad y tiene tal potencia de transmisión. Usted va a explicar, obviamente, que opere en la misma banda de la antena seleccionada. Luego dice, el grupo presentará los datos del radioenlace con información técnica detallada, los emplazamientos de la antena y del radioenlace correspondientes, coordenadas, longitud y latitud, tabla 3. Presente los respectivos perfiles de elevación del punto A al punto C, del punto A al punto B y del punto B al punto C. Es decir, que aquí me van a llenar esta tabla y me van a presentar los 3 perfiles de elevación de los puntos que ustedes seleccionaron desde la fase anterior. Y luego me van a hacer el cálculo de ¿qué? De la altura de la antena. Y me va a hacer el cálculo de la PIRE. ¿Para qué? Para que usted verifique, ¿verdad? Que la potencia de transmisión más la ganancia de la antena, porque aquí por ahora no vamos a tener en cuenta las pérdidas por los conectores ni la línea de transmisión, sino hasta lo que es la potencia de transmisión del transmisor más la ganancia de la antena y consultar para ver si cumplimos con la norma. Solamente es como para ver y llenar esta tabla que está aquí, que básicamente esta tabla me pide todos los datos, es un resumen de todos los datos anteriores que se solicitaron y los cálculos. Bueno, entonces cada estudiante debe subir su informe. Bueno, podemos hacer esto. Aquí vamos a ver cómo lo dice exactamente en la guía porque no quiero causar confusión. Evidencias del trabajo independiente, portada, introducción, objetivos, respuestas de los ítems 1 al 12, conclusión y bibliografía. Entonces, las evidencias del trabajo grupal es portada, introducción, objetivos, respuestas de los ítems 13 al 17, conclusiones y bibliografía. Ya en el compilado, que básicamente lo que seleccionaron luego de haber hecho su actividad individual. Entonces, todos los estudiantes deben participar con sus aportes individuales en el desarrollo de la actividad. Cada estudiante debe entregar el producto individual solicitado en el entorno de evaluación. Antes de entregar el producto solicitado, debe revisar que cumpla con todos los requerimientos que señalaron en esta guía de actividades. Bueno, el estudiante con el rol de entrega realizará la entrega de una carpeta comprimida, una carpeta .rar o archivo .si, donde va a incluir el informe colaborativo solicitado en el entorno de evaluación junto a su informe individual.
Los demás estudiantes nada más van a entregar su informe individual en el entorno de evaluación, ¿ok? Solamente el que va a hacer una entrega a un archivo .si es el que va a hacer la entrega del informe grupal, que va a ser el compilado, ¿verdad? De que solamente recuerden que es una respuesta única, lo que ustedes van a seleccionar como equipo, luego de ustedes hacer sus aportes individuales en la actividad. Solo se debe incluir como autores del producto consolidado, como informe de grupo colaborativo, a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad. Y pues bueno, en la rúbrica de evaluación se va a evaluar también su participación en el foro y la realimentación que le haga a sus compañeros de la actividad. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta que les pueda resolver? ¿O ya les quedó clara la actividad? Tutora, qué pena, yo ingresé un poquito tarde por temas de conectividad, pero me gustaría resolver una pequeña duda con respecto al inicio como tal. Dice que para hacer la adaptación de la impedancia de 50 ohmios de la antena, Ok, bueno, como nosotros estamos trabajando con MATLAB, básicamente MATLAB les optimiza el diseño de la antena. Y de hecho, en MATLAB no podemos simular la adaptación. Entonces, eso es uno de por ejemplo, se utiliza un tipo de antena pero si utilizan, por ejemplo, las de apertura no van a tener problema, pero si utilizan de pronto otro tipo de antena, van a ver que no va a estar muy acoplada. De hecho, igual cuando ustedes ya revisen el parámetro S11, que es el coeficiente de reflexión, y ese les aparece con un valor menor a -14, eso quiere decir que la antena está casi acoplada a una impedancia de 50 ohmios. Entonces, no te vas a preocupar por eso. La antena debe estar acoplada, es decir, que básicamente es revisar que en el parámetro de S11, que es el coeficiente de reflexión, sea menor a -14. Y de hecho, cuando vean la impedancia y vean la gráfica de impedancia, se van a dar cuenta que la parte imaginaria es casi 0 en la frecuencia central. Y vamos a ver si aquí está abierto más largo. Ay, aquí no saqué la de la impedancia. Vamos a sacar aquí la de la impedancia. Vamos a esperar porque él empieza a calcularlo. Bueno, entonces miren que está aproximadamente a 50 ohms. Vamos a tomar aquí. La parte real está a 45.26 ohmios. Y la parte imaginaria, si la veo un poquito altica acá, está a 12.52 ohmios, ¿verdad? La parte reactiva. Obviamente, aquí en MATLAB, este software no es una de las limitantes que tenemos, no nos va a dejar acoplar la impedancia. Hay otro software que nos presenta, aparte de estos parámetros, nos presenta la carta de Smith. No sé si ustedes han usado alguna vez la carta de Smith para acoplar líneas de transmisión. No sé si han visto de pronto medios de transmisión. No han visto ese curso, ¿verdad? Bueno, en ese curso van a estudiar bastante, aparte de acoplar impedancias, usando líneas lambda cuartos. Un cuarto de la longitud de onda de la frecuencia de operación que se le añade, uno tiene que revisar exactamente cuánto debe ser el largo de esa línea adicional, porque es que no estaría dentro. Recuerden que las antenas por lo general tienen un balun, tienen un sistema para acoplarse. Entonces, eso es básicamente un cálculo a raíz para acoplarlo, ¿verdad? A 50 ohmios. A raíz de esto, esto lo tenemos esta parte que está aquí se debe dividir entre 50, se debe normalizar y luego se presenta en la carta de Smith y entonces tenemos que mirar si cuánto nos tenemos que mover
para llegar a que la parte reactiva sea cero. Y entonces ahí nos va a tocar agregar otro pedazo un poquito más. Cuando alimentemos la guía, tenemos que alimentarla con tanto de longitud de ondas. Entonces, tenerlo en cuenta y de hecho, tienen que ser en fracciones de esas longitudes de onda porque si no, pues vamos a tener problemas de acoplamiento. Porque de hecho, cuando estamos trabajando en con líneas de transmisión, sistemas de microondas, eso es un factor también que altera la transferencia de la energía. Pero eso no o sea, básicamente ustedes lo van a mirar y con que se cumpla este parámetro, que el parámetro del coeficiente de reflexión esté por debajo de -14, ya no van a tener problema. Ya con eso es suficiente para mí en el informe. ¿Listo? Ok. Y me Entonces, presentan esta gráfica allí también para yo validar. ¿Ok? ok. Entonces en el coeficiente que esté menos de 14, con eso es válido. Sí, sí, señor. Vale. Bueno, chicos, ¿alguna otra inquietud referente a la actividad? Bueno, entonces voy a dejar de grabar para que no se haga tan extenso y